Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Maximiliano Micol y estamos en el Salón de los Espejos, podcast dedicado al encuentro esencial con nuestra humanidad. Y en el día de hoy podría decir que tenemos así un encuentro especial, y me lo diría a mí mismo, porque en este encuentro da la sugerencia de que voy a reflejarme a mí mismo. Voy a usar este espacio y este podcast justamente para reflejarme conmigo. Por tanto, me invito a mí y voy a ser quien en este día, en este encuentro, se adentre, que justamente es una de las ideas de este podcast, de invitar personas en el camino, que vengan, que hablen de diferentes cuestiones y también encontrar ese punto esencial en lo que somos, cada uno de nosotros, ¿no? Más allá de a lo que nos dediquemos, que es lo que hemos hecho en estos programas, ir preguntando y acercándonos a esas sensaciones que son las que nos impulsan justamente a dedicarnos a lo que nos dedicamos dentro de también las historias que se van conformando en nuestra estructura, en nuestra personalidad. Y en este encuentro se me ocurrió, y también un poco la vida lo sugirió así, de, bueno, adentrarme y contar en este podcast mis propios reflejos, que siento que también tienen que ver con el de todos, como en cada programa, ¿no? Que nos hemos encontrado. Así que bienvenido a mí mismo. Y bueno, vamos a adentrarnos en la reflexión, en el pensar, en el sentir. Hoy me gustaría traer eh, un poco al principio de dónde nace esta idea de este podcast, que tiene que ver justamente con una sensación, podría decir. Hace unos cuantos meses, ya van a ser unos 8 meses, que vengo en un viaje. Podríamos decir que en un viaje estamos todos todo el tiempo, en cada situación, pero hay unos momentos donde parece que iniciamos algo o damos ese ciclo, pero si nos ponemos a observar, estamos constantemente en un viaje, ¿no? Podemos ver que estamos en una Tierra, que tiene un sistema solar, que eso se mueve por una galaxia, por un universo, que todo está en movimiento, ¿no? Que la vida tiene que ver con el movimiento. Pero hace unos meses salí desde Uruguay, que es donde nací, y hice un viaje que nace con una sensación. Y esto es lo que quiero traer, porque me parece que es lo común en todos nosotros, que miren lo curioso. Nosotros tenemos determinados gustos, determinadas ideas de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, de lo que queremos hacer y de lo que no queremos hacer, y muchas veces lo que no es lo que nos indica lo que sí, ¿no? Muchas veces no sabemos lo que queremos, pero cuántas veces sabemos lo que no queremos, entonces eso nos va marcando el camino. Pero yo me pregunto de dónde nacen estas cosas, estas sensaciones, estas ideas, estos gustos. ¿Son nuestros? ¿Son heredados? ¿Son conformados? ¿Son por lo que la sociedad nos presenta como bueno? Entonces, dentro de eso, creo que estamos hoy, en ese tratar de discernir las sensaciones y el sentir y unir ese pensar con ese sentir y ese hacer. Volver a ese eje esencial que tiene que ver con eso que brota. Entonces, dentro de ese trabajo de desarmar, de construir lo que hemos aprendido, tal cuando veníamos de bebé en esa hoja en blanco, hay sensaciones que son más fuertes que la propia personalidad que se estructura y la propia sociedad. Podemos hacerle caso o no. Es como una voz silenciosa que aparece y nos genera una incomodidad, nos da una sugerencia y nosotros la evitamos o la seguimos, lo podemos llamar una corazonada también. Pero claro, esa corazonada, ese sentir se va haciendo cada vez más grande, hasta que se vuelve algo que necesitamos hacer. No podemos explicar y no podemos dar eh, muchas veces una razón de por qué eso está ahí.
Entonces uso este ejemplo que me ha traído hasta el día de hoy, que estoy en España en este momento. eh, Fue una sensación que me decía que había que hacer un movimiento. Había que hacer un movimiento en el sentido de transformación interna. Había una idea de crear un espacio de sanación, una escuela, como por ese lado, por el lado de la educación. Pero había algo que decía que había que experimentar determinadas sensaciones. Unos meses después puedo contar medianamente de qué trataba esa sensación y tiene que ver justamente con experimentar y verse desde diferentes lugares, desde diferentes culturas, costumbres, y que la personalidad se vaya permeabilizando para justamente contactar con la esencia, contactar con eso que está ahí adentro, que podemos llamarle esencia, espíritu, que justamente es lo que viene a desarrollarse dentro nuestro, ¿no? Entonces me emprendí un viaje que fue muy curioso porque la idea era ir desde Uruguay a Colombia. Les cuento también que yo estudié en unas escuelas que se llaman Neijin, que son escuelas de medicina tradicional china, pero que también traen el arte como algo así muy presente, ¿no? La música, el teatro, la creatividad, ¿no? Entonces mi idea era hacer un viaje recorriendo estas escuelas, ¿no? De Colombia, México y bueno, ahora en España. Pero antes de eso, la vida propone otra cosa, por lo cual termino yendo a Argentina y a acompañar a un amigo que estaba haciendo su casa y empiezo el viaje haciendo un piso de una casa. Entonces fue muy curioso porque eso fue muy simbólico también a este hacer, ¿no? A esta sensación que digo, bueno, es por este lado y se presenta así. Se presenta ayudando a hacer un piso, que me parece muy simbólico para arrancar un viaje, ¿no? Es un buen símbolo, un suelo. Ya luego de ahí, haciendo música, subí hasta el norte de Argentina, haciendo música con otra persona, desde ahí terminé yendo a Paraguay, y desde Paraguay sí me tomé un avión y me fui a Colombia, a la escuela Neijin de Colombia, donde estuve 2 meses en consulta, en la clínica, y bueno, ahí aprendiendo muchísimo y dando servicio. Que eso es una palabra clave a la hora de encauzarse en estas sensaciones, de animarse a hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces, dentro de esa sensación, me adentré en este viaje y que tiene que ver mucho con el servicio. Y bueno, ahí en Colombia estuve 2 meses y luego de ahí fui para México a otra escuela también, donde estuve también 2 meses, también en la clínica, bueno, las clases, bueno, todo lo que se hace, ¿no? En en la vida, en el cotidiano, pero como la clínica y el servicio era como el punto fundamental, y ahora en España también en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Eh, por lo de la sensación. Esa sensación que te impulsa a ir rumbo a tu virtud. ¿Qué es la virtud? Eso que está adentro de cada ser que viene a desarrollarse, que nos sale naturalmente, que es algo que se nos, el tiempo se dilata, que inevitablemente en un lugar o en otro terminamos creando eso mismo. Entonces, es eso que se manifiesta. Y esto lo traigo a cuenta de que siento que la humanidad, porque me pregunto, el ser humano de hoy, en este tiempo que corre, ¿cuáles son las preguntas fundamentales que se tendría que hacer? Y por un lado hay algo global y en masa que se está moviendo, pero también hay un punto fuerte en el individuo, en recuperar la identidad, recuperar esa virtud justamente. Y hay como una sensación de sinsentido, una sensación de disociación entre la emoción, la mente, el hacer, entre los oficios, la dedicación, la economía, la política, y hay como una presión de la sociedad cada vez mayor, pero por otro lado hay cada vez un mayor crecimiento interno en base a eso. Pasa un punto que estamos muy individualizados, entonces por momentos eso se pierde y nos sentimos aislados, solos, y nos trae esas sensaciones de que
esas preguntas de qué estoy haciendo con mi vida, si tiene sentido, como que esos desarmes que se están produciendo, que justamente están generando todas estas ansiedades, estos ataques de pánico, todas estas nuevas patologías de dolores, bueno, las mil y un manifestaciones que el ser está expresando. Entonces, volviendo a este ejemplo de la sensación que impulsa a hacer un movimiento que no se entiende bien, pero uno dice, bueno, lo siento y lo encauzo y confío en eso que estoy sintiendo y lo empiezo a desarrollar. Es como que la sensación es una semilla y como estamos en un tiempo y un espacio, necesita desarrollarse. Entonces es importante traer a la conciencia esto, que hay una sensación que es como una semilla dentro de cada uno de nosotros que pide desarrollarse. Y cada semilla es única e irrepetible. Entonces, vale guiarse por otras personas en ese sentido, por referencias, por guías, por decir, ok, pero sí que hay que seguir esa voz interna, que podríamos llamarla como una voz del corazón, por ejemplo, ¿no? Porque ahí en ese orden del pensar, sentir y hacer, yo creo que el sentir es como la brújula. ¿Por qué? Porque el corazón justamente es el campo electromagnético más grande que tenemos en el cuerpo, que también está asociado justamente al pulso de la Tierra, y el pulso de la Tierra está justamente asociado al pulso del universo. Entonces podríamos decir que nuestro corazón justamente es una brújula que está en armonía con el pulso del universo en el que vivimos. Y justamente cuando ese corazón no está en ese pulso o en ese ritmo o en esa armonía, es que podríamos decir que nos desviamos de ese proyecto de ser, que tiene que ver también con un proyecto mayor que en conciencia muchas veces es difícil de captar, pero que cada granito, cada neurona, cada conciencia que somos, cada célula que somos de este planeta, tiene sentido en coherencia. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Qué es lo confuso acá, en este punto? Que claro, imaginemos que está la Tierra, ¿no? Entonces la Tierra es un campo viviente, un campo de vida, un cuerpo, un ser, que está justamente en el sistema solar y bueno, como decíamos, en una galaxia y en un universo en movimiento. Entonces, esa naturaleza del planeta propone un pulso, propone una naturaleza eh, que se ve muy claro en las migraciones de las aves, de los animales, en las reproducciones, cuando se tienen las crías, cuando es tiempo de refugiarse. ¿Qué hacen la mayoría de los seres vivos sobre la Tierra? Se adaptan al clima, se adaptan a las estaciones. Entonces el ser humano en ese sentido ha desarrollado algunas cosas que justamente son adaptativas al clima, pero en algún punto si no estamos atentos nos desconectan de esos ritmos. ¿Por qué? Aunque nosotros estemos con calefacción en invierno, el pulso nuestro, nuestro pulso interno, que esto lo trae mucho la medicina tradicional china como diagnóstico de la naturaleza de las enfermedades, por ejemplo, nuestro pulso va acorde a las estaciones. No es lo mismo el pulso nuestro en verano que en invierno, que en otoño o que en primavera. El pulso va cambiando. Entonces, ajustarse a la estación es un buen punto. Es un buen punto para seguir justamente este sentido misterioso, ¿no? Que en la China, en la antigua China, le llamaban Tao, que Tao, el Tao es el sentido, es el misterio. Que cuando uno estudia algunos textos antiguos se habla justamente que seguir ese sentido, el primer ejemplo que ponen es seguir el ritmo de las estaciones, o sea, seguir el cambio, las mutaciones, las sensaciones, podríamos decir, ¿no? En este sentido. ¿Qué pasa hoy en día? Estamos al resguardo de del clima, por decirlo de alguna forma, en el sentido de la calefacción y demás, pero claro, la génesis del desarrollo elemental, de lo que es el fuego, el agua, también tiene en su capa la parte anímica. No solo se queda en lo elemental, no solo se queda en lo orgánico, sino que también va al plano del psiquismo del ser.
del ánimo. Entonces, hoy en día pareciera que la perturbación del ser está en el ánimo. Y entonces acá es el ejemplo que estaba desarrollando, que estoy desarrollando, que tiene que ver con que el mundo propone una naturaleza y dentro de esa naturaleza hay un desarrollo, hay una composición, donde nosotros como parte de la Tierra tenemos una función, que es la que hay que recuperar, que somos conciencia, somos una especie que tiene conciencia, o sea, somos conciencia de la Tierra. No es que el ser humano es consciente por sí o cada individuo, sino que hay algo que le brinda la conciencia. La conciencia es parte del desarrollo de la biología. Y esa conciencia tiene que ver con el poder observar, con el poder guiar la intención, con el poder guiar la energía en ese sentido, ¿no? Entonces hay un papel, es como una neurona en el planeta, ¿no? Que dirige la energía hacia un lado, hacia el otro. ¿Qué pasa? El ser humano crea sistemas, sistemas que se aíslan de ese patrón natural que tiene la Tierra, junto y en armonía y en coherencia con ese pulso del universo, que justamente es un desarrollo misterioso para la conciencia, pero un desarrollo en sí. Entonces nosotros nos adentramos a vivir dentro del mundo en otra capa, en una capa que nos creamos y nos aislamos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Esto justamente crea todo tipo de desarmonías, crea miedo, crea enojos, crea tristezas, angustias, aislamiento, soledad. Nosotros como seres nos sentimos solos muchas veces y eso es increíble porque hay plantas, hay aire, hay animales, hay personas, pero la sensación es un cúmulo. Hoy en día, si hablamos de emociones, muchos hablamos de ansiedad, hablamos de, bueno, podemos hablar de un ataque de pánico o podemos hablar de una frustración, pero todo eso son manifestaciones de cúmulos de emociones. Una emoción base tiene que ver con el miedo, tiene que ver con un enojo, básicamente tiene que ver con esos dos combustibles. Entonces, si vemos las emociones, vemos que tienen que ver con un potencial. Es un potencial como si fuera agua que no está encauzado. Y al no estar encauzado, esa energía, con ese proyecto, con ese vínculo del pulso de la Tierra, lo que sucede es que el ser acumula esa energía porque no sabe encauzarla, no sabe tomar esa decisión flexible hacia lo que le da alegría, hacia lo que le da bondad, hacia sus virtudes. Entonces se acumula, se estanca, se enquista y esa energía, esa información queda en el cuerpo y se empieza a manifestar como dolores, como tristeza, como angustias, como pérdida de sentido, como, bueno, infinidad de cambios genéticos. Ahí empieza todo el epigenoma que se empieza a acercar un poquito a toda esta parte, la cuántica se empieza a acercar más a la parte de estructuras energéticas, ¿no? Entonces, ahí están las emociones base. Básicamente podríamos decir que el miedo es la base de todas las emociones que terminan desequilibrando esa armonía natural del ser, que justamente el ser tiene un proceso adaptativo constante. Entonces podríamos decir que la enfermedad como tal, primero que no es naturaleza del ser, y si la tomamos como cierta, podríamos también decir que es un estado adaptativo, o podríamos decir que es un sentido de la biología. ¿Para qué? Para recordarnos el sendero por el cual debemos caminar. Y esto, acá hay un punto muy importante en el ser, que también en este viaje lo estoy viendo mucho, que tiene que ver con la humildad, pero la humildad en un sentido, es una palabra que uno conoce, humildad quiere decir que, bueno, es humilde, pero realmente sentir la humildad en el cuerpo es un proceso bastante de, de descomposición con uno mismo, porque estamos tan llenos de estructuras de importancia personal que es difícil llegar a esa sensación de humildad en el sentido de dejarnos
llevar, de dejarnos guiar por esa fuerza que pasa a través nuestro, que nos hace que nuestro corazón lata, que nos trae esas ideas, como si fuéramos un intermediario de esas fuerzas, como si fuéramos algo que recibe y que actúa en consecuencia a eso que viene, pero que no somos nosotros. No somos nosotros lo que hacemos latir el corazón, no somos nosotros lo que hacemos que la sangre circule, no somos nosotros lo que hacemos que las células se reproduzcan, no somos nosotros los que traemos las ideas, sino que es parte del diseño en el que vivimos. Entonces, si el ser humano pudiera por un momento conectarse con esa humildad para desarmarse y volver a ser parte de lo que nos crea y ser parte como función de un ser vivo que es todo el universo, seguramente se nos revele nuestra verdadera función como seres conscientes en este espacio-tiempo que es la Tierra. Para ello, necesitamos justamente hacer un trabajo de mucha atención con nosotros. Y esto es un acto de fe en un punto, de seguir esa sensación que les comentaba al principio. Es una sensación que necesito experimentar. Y acá el punto de lo que estaba desarrollando. Por un lado está el planeta y su naturaleza y nosotros como seres que vivimos en ella, que somos parte, y después está lo que creamos como especie, que tiene que ver con la moral, con la ética y con el orden, que no está mal y no está bien, pero sí que eso hoy en día nos está condicionando muchísimo. Por ejemplo, las fronteras, eh, la distribución de riquezas, eh, la el manejo de la información en el mundo a propósito para generar justamente crisis, para generar miedo, para generar terror, para generar una guerra, para generar hambre, porque todo eso en ese sistema que se ha creado se necesita que haya países en crisis, personas con hambre. eh, ¿Para qué? Para que el sistema siga funcionando a modo de esclavitud un poco más sutil que la esclavitud aquella de la tortura y demás, pero ahora se juega cada vez más con los recursos vitales justamente, ¿no? Y se engaña en mucha información en el sentido de que se habla de que van a faltar recursos, de que la tierra no da para tantos, cuando no es verdad. Cuando no es verdad, hay alimento para todos, hay una mala distribución y hay intereses para que eso suceda. Entonces, todo nos lleva al trabajo personal, al trabajo profundo de transformación de ese carbón a un diamante transparente con nosotros para que nosotros, en el sentido este natural de nuestro propio espíritu, podamos discernir ante todas las cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque cada vez van a ser más, esto está en un creciendo, esto está creciendo y ese creciendo genera cada vez más presión sobre el ser, entonces el ser no le queda otra en este tiempo que ir hacia su interior y encontrar ese espacio vital, esencial, genuino. Entonces todas las enfermedades que hay hoy, todo lo que está sucediendo en el mundo, pareciera un impulso de la propia vida de recordarnos cuál es la función en este espacio, tiempo y como esta especie. Esto no es sencillo de ver porque si estás en un lugar donde hay hambre, si estás en un lugar donde hay guerra, si estás constantemente viendo la información, eh, perturba la política, perturba la economía. Entonces, ¿cómo hacer para equilibrarse en esa sensación que uno siente que tiene que desarrollar, que tiene que ver con su esencia, llamémosle, y este salón de los espejos que se está armando, donde todo nos refleja justamente lo incoherente, las paradojas, hacemos una cosa y se refleja la otra,
Entonces, ¿dónde está ese punto medio en este salón de los espejos? Y bueno, y de acá todo lo que ha surgido estos últimos años, la meditación, las mil y un terapias que hay, eh, bueno, todo lo que está surgiendo, la cantidad de información, tanto de discordia como en el intento de la armonía, bueno, en fin, todo lo que ustedes ven, que no necesito aclarar esto, la gran cantidad de información que hay. Entonces no queda otra que seguir esa sensación y dedicarse a encontrarse con nuestra propia esencia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno conecta nuevamente con esa sensación, y volvemos a la sensación, que es el origen, la sensación, la imagen, el color, eh, que nos recuerda nuestra verdadera naturaleza, esa naturaleza que está en contacto con la vida. Entonces, cuando el ser vuelve a conectar con su esencia, ya no hay nada que pueda hacerle perder su camino en el sentido profundo de esto. ¿Por qué? Porque el ser puede entrar en crisis, puede entrar en una pérdida de sentido, puede entrar en esos espacios donde se confunde, pero ya experimentó esa sensación. Entonces va a haber algo que le va a estar recordando que tiene que volver a ese lugar, que tiene que volver a ese lugar. Entonces acá se vuelve algo muy importante con esto que hablaba de la fe. ¿Por qué? Porque como especie, nosotros nacimos como bebés, que éramos una hoja en blanco, con algunas cositas heredadas. Pero lo que más adquirimos tiene que ver justamente con esos primeros años de vida, en el útero, la panza de nuestra madre, y luego en el desarrollo de nuestros primeros años de vida. Todo eso es las primeras impresiones que nos generamos. Entonces ahí aprendimos del mundo y aprendimos de lo bueno y de lo malo y de lo que está bien y de lo que no, y esto sí está bien acá, pero no allá. Entonces vean y pueden discernir de este pensamiento la cantidad de cosas erradas que puede haber ahí, en la educación que tuvimos, en lo que nos han enseñado, lo que hemos visto, que nos ha desviado justamente de esa naturaleza amorosa, cuidadosa, compasiva, alegre, saludable, eh, que creativa, de imaginación, todo eso que está ahí en el ser, que es maravilloso, porque realmente ser un ser humano es complejo, pero tiene unas cualidades increíbles. Hay que hacer un acto de fe, de seguir esa sensación e intentar desarrollarla. Y ese es el camino que siento que toca hoy. Caminar esa sensación que está ahí esperando que le prestemos atención y que empecemos a caminar y que la veamos como una semilla que empieza a desarrollarse. Una vez que nos encauzamos, la vida va a entender, porque entramos en ese pulso coherente con la vida y va a empezar a traer personas, a modificar. Claro, y inevitablemente vamos a entrar en crisis, en una crisis profundísima de nuestra existencia, porque todo va a cambiar, pero es importante traer a la conciencia que esa crisis y ese cambio son necesarios para generar esa otra realidad que está ahí adentro. A más nos acercamos a nuestra esencia, más son los miedos que van a emerger. Y vamos a dejar el miedo como base, como si fuera el representante de todo el resto de las emociones. Entonces, más nos acercamos a nuestra esencia, a nuestro proyecto de ser, a nuestro espíritu, más miedos van a aparecer. ¿Por qué? Porque justamente es lo que está obstruyendo que naturalmente nuestro espíritu se desarrolle, nuestro proyecto. Entonces, hay un proceso de crisis, de transformación, pero que tiene justamente estas bondades donde vamos a permeabilizar esta estructura que somos. Y en ese sentido aparece el siguiente paso, que nos vamos a conectar con nuestra virtud. Nos vamos a conectar con ese espacio que seguramente de niños lo teníamos muy presente, que era crear una historia, contar un cuento, dibujar, bailar, hacer música, cantar, investigar, explorar, aprender. Y si ven todas las cosas que mencioné fluidamente, sin pensarlo, tienen que ver
con el arte, tienen que ver con el crear, tienen que ver con la creatividad, tiene que ver con la imaginación. Entonces, el ser, una vez que contacta con su esencia, que contacta con su verdadera naturaleza, se va a desarrollar en arte. Y acá hay otro punto importantísimo en este proceso de la sensación. Hay una sensación que es una semilla interna que está esperando a que la escuchemos como seres conscientes. Esa sensación nos va a traer a recordar un camino que nos corresponde naturalmente, pero que hemos olvidado. Una vez que nos encauzamos en ese camino, nos vamos a ir desviando, tal cual el agua, como un arroyo para un lado o para el otro, pero pero, vamos a empezar a desarrollar nuestra virtud. Y este es el punto. Aunque nuestra vida esté como esté, hay que dedicarle espacio a nuestra virtud. Y eso tiene que ver generalmente con el arte y tiene que ver con desarrollar eso que está en nuestro interior. Y el ser, cuando conecta con ese espacio, comienza a desarrollar esa virtud, y esa virtud es un puzzle, es una ficha de un gran puzzle que tiene que ver con toda la especie, con las demás especies y con la Tierra, que es misterioso claramente, que se va a armar cuando cada ser se encauce con bondad, con amor, con cariño, con dedicación y con todo lo que tengamos adentro, pero con la dedicación y la intención de trabajar sobre nuestro ser, de descubrirnos, de explorarnos. Ese es el punto, no es, ya no tengo más miedo, ya sé lo que voy a hacer con mi vida. No, no, ni cerca de eso. Tiene que ver más con la disposición de aprender de las experiencias, que tiene que ver con venir a vivir a la tierra, experimentar y aprender de eso. A partir de eso vamos a encontrar. Y este es un punto clave, y lo digo acá si hay personas que estén escuchando que trabajen con terapias, sanación o que estén yendo a terapia, por ejemplo. Este es el punto que tiene como sentido la terapia. Cuando uno trabaja en la sanación, en el sentido profundo que tiene esa palabra, o la terapeuta que tiene que ver con el cuidar, con el acompañar, que justamente en mi experiencia, a mí lo que me trae el ser terapeuta, por llamarlo de alguna forma, que eso se fue desarrollando naturalmente en mi ser. Yo empecé a estudiar cosas por autoconocimiento, y a partir de eso llegué a un punto que bueno, eso empecé a compartirlo, empecé a dar consultas y bueno, vi la necesidad de armar un consultorio y así se fue desarrollando hasta el día de hoy con la medicina china y etcétera, ¿no? Pero lo que me doy cuenta en todo ese proceso es que uno es un intermediario de ese mismo misterio. Y a mí lo que me da el posicionamiento de terapeuta es un cable a tierra, es un recordar constante de esa fuerza que me hace intermediario, porque eso lo puedo aplicar al resto de las cosas. Entonces lo que veo y lo que veo en cada persona que viene a consulta, primero, es un reflejo de nuestro ser. Toda persona que viene en el espacio de consulta, pero esto se puede trasladar a la calle, al trabajo, a la familia. Todas las personas son un espejo para ir justamente a nuestro interior. Entonces, en ese punto, cada persona se vuelve un espejo, o sea, un maestro, una maestra, igual que cada emoción. Entonces, esto es un punto clave, ver a las personas como reflejos de nuestro interior y aprendizaje para poder ver esas cositas que no estamos viendo de nuestro interior. Entonces, en el proceso de consulta, en el proceso de terapia, uno lo que va haciendo justamente es permeabilizando esos espacios para llegar a contactar con ese espacio natural esencial en el interior. Una vez que el ser conecta con ese espacio, la consulta se transforma en un acompañar el desarrollo esencial que justamente va a tener que ver con la virtud. Ese es el proceso que hacemos. Entonces, vean lo importante de seguir una sensación hasta el punto que conecte con esa esencia y esa esencia se transforme en esa virtud nuevamente. Y esa virtud va a ser la que va conectada a la esencia
a desarrollar nuestro potencial como seres. Y eso, repito, tiene que ver muchísimo con la palabra arte. Tiene que ver muchísimo con esa palabra. Y esto lo traigo en la agricultura, en la creación de nuevas invenciones, desde ir al espacio, pero claro, conectado a la virtud, que tiene que ver con esa esencia y tiene que ver con el amor del orden que tiene el universo vibratorio en el que vivimos, nos va a naturalmente desarrollar un sistema de sociedad que esté acorde a esa naturaleza y que no esté en desarmonía, como pasa hoy en día, con el pulso de la tierra, porque véase las fronteras, véase las presiones, los papeles, la identidad, y uno puede entrar y decir, claro, no, pero si no hubiera fronteras, la gente iría para cualquier lado, y si no controláramos los inmigrantes, no se podría. ¿Sí? ¿Es tan así? ¿Es tan así que alguien se va de un continente a otro por el hecho de que quiere? ¿O es que se están yendo las personas que emigran porque hay una necesidad de fondo que tiene que ver con las cosas más esenciales y vitales del ser, que tiene que ver con el hogar, con el alimento, tiene que ver con el refugio, tiene que ver con justamente con ese resguardo que se pierde? Entonces hay algo que hace migrar al ser y arriesgar su vida en esa migración, ¿no? Como está pasando desde, sea fronteras con Estados Unidos, sea para entrar en Europa desde África, ¿no? O sea, la gente está muriendo literalmente eh, para ir en busca de esa que no deja de ser también una ilusión, pero eso, hay algo que hay que ver realmente ahí como especie. Entonces, esas son las presiones donde podemos nosotros trabajar para pulir ese carbón interno, ese diamante, y ser un punto en este momento de vibración para manifestar esas otras realidades. Porque esto, repito, y tengo la sensación de que va a seguir creciendo, no es que se va a disolver del día de la noche a la mañana, como se dice, ¿no? Sino que justamente esto crece, crece, crece y crece. Entonces, en esta sensación que estoy en mi casa y llega de viajar y de ir a hacer esto, voy desarrollando y hoy en día veo y digo, claro, yo esta idea de crear esto, esta escuela, ir por el lado de la educación, eh, no era, no es que no era posible, sino que iba a necesitar un esfuerzo que tenía que ver más con este sistema en el que ya estoy, porque estoy construido de eso. Pero hacer un viaje de la forma que lo estoy haciendo, que salí con una economía, voy a utilizar la palabra precisa, porque nunca me ha faltado nada, no es poca, es la que en cada momento, la que necesité, y en cada lugar se me ha dado muchísimo más de lo que necesitaba. Y así me fui dedicando, desde la sensación arrancó como haciendo un piso, haciendo música, hasta que llegué a la escuela, empecé en la consulta y de ahí ha sido consulta y servicio, consulta y servicio, consulta y servicio. Y esa ha sido la guía. Y a partir de eso me he dedicado a eso y el resto de las cosas siempre ha llegado, siempre. Siempre ha llegado y con muchas sorpresas y con mucha abundancia, porque responde, la naturaleza es abundante. Entonces, este sistema también, creemos esto de la crisis y la falta de recursos y la falta de economía, y tenemos justamente una economía de dinero concreta que se basa en la deuda. Entonces, nunca vamos a lograr ser abundantes desde la economía que utilizamos. Entonces ahí se abre otro capítulo, que es lo que le quería comentar, que si ustedes están, en este caso, justo con alguna sensación similar de que hay algo que necesitan desarrollar, yo sinceramente a la medida de cada uno y de cada una, los invitaría a seguir esa sensación, los invitaría a que den ese paso, por más mínimo que se dediquen a seguir esa corazonada, esa intuición, a trabajar sobre su interior, a meditar, a estudiar, a investigar,
vas a desarrollar eso que sienten y empezar a crear poquito a poco esa dedicación y entregarse al servicio. El servicio es una palabra que tiene que ver con justamente desarmar ese personaje que nos hemos creado y, y estar a disposición de esa energía que nos crea, de ese pulso que hace que nuestro corazón lata. Y a partir de eso realmente hay un momento que uno se ríe de sí mismo porque dice, no puedo creer que esta importancia de mi persona esté tan fuerte, porque no hay cosa más linda realmente que entregarse a la vida y ver que responde y ver que uno puede dar una mano y que puede colaborar y que así a su vez también cada vez recibe más y se empieza a tejer ese puzzle que les hablaba, que es muy curioso y muy fascinante a la vez. eh, y se van abriendo, iba a decir puertas, pero son ya portales, porque habilitan espacios que todo, lo difícil es desarmarse, es pasar esos procesos emocionales, eh, por ejemplo, seguir el servicio, seguir el camino de uno, puede hacer que nos separe de personas, que nos que extrañemos, que, por ejemplo, que nos haga ir por otros senderos y nos haga justamente transformar esas estructuras, pero las transforma justamente y aparecen nuevos seres y las relaciones mutan en otras. Entonces esos pasajes se vuelven complejos muchas veces, pero ese es el proceso de desarme interno, pero en realidad a nivel de fluidez de vida, todo se vuelve más sencillo. Y traigo mi ejemplo de idea de crear esto de la educación, de la escuela, que siento que a más me dedico a esto, más naturalmente eso se va desarrollando, sin que lo fuerce, sin que yo diga, bueno, me voy a poner a construir, sino que justamente uno se va encontrando con las situaciones, con las personas que hacen posible eso, porque esa idea que tiene que ver con nuestra virtud y con nuestra esencia, como dijimos, no es nuestra. Entonces es una idea del colectivo. Hay algo en esa voz del corazón que es eh, casi que silenciosa, que nos va guiando y nos va llevando, pero al ser un pulso, como decíamos, naturalmente nos corresponde a todos. Y acá les voy a traer un ejemplo de esto, de unas personas que ganaron el premio Nobel hace poco, que me pareció muy, 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 muy interesante traído a todos estos pensamientos. Son unas tres personas, una mujer y dos hombres, que ganaron Nobel de Física porque pudieron fotografiar un electrón. Esto le llamaron un atosegundo. Es una medida de tiempo, esto lo pueden investigar si quieren, por atosegundos, que justamente es una medida de tiempo que fotografió justamente un electrón. Entonces, qué es lo curioso de todo esto? Que esa fotografía se divide justamente en un atosegundo. ¿Qué es un atosegundo? Es una ínfima parte, pero 1,00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 0
pequeña que puede captar el electrón. ¿A qué voy con esto? Que como todo, necesita una referencia, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a poner un segundo como el latido de un corazón. El latido del corazón es el punto medio, o sea, la medida de esta investigación. Este 1,0000 y muchísimos ceros, que no me acuerdo cuántos ceros son, que marcan el dato segundo, es una ínfima parte
del latido de un corazón. Entonces, bueno, increíble, por eso ganan este premio y demás, de entrar en el electrón, ¿no? O sea, es una maravilla, ¿no? El mundo cuántico. Pero ese número que corresponde a esa marca de fotografía del electrón, ese pulso, esa división del tiempo, si eso, en vez de ser una medida como atosegundo, se pasa a segundos, o sea, una medida de tiempo en segundos, esa cantidad de segundos es la misma que el universo conocido hasta el día de hoy. O sea, que el tiempo de desarrollo que tiene el universo es igual a esa fracción de atosegundo. Y la medida media de ese desarrollo del tiempo en segundos y ese atosegundo es el pulso del corazón. O sea, que yo pienso, ¿no? De esto. Esto no habla la noticia, sino que simplemente presentan esta novedad de que tiene en lo relativo del tiempo, que si ese atosegundo se pasa, esa medida de atosegundo se pasa a segundos, tiene la misma medida que el universo conocido. Entonces yo quedé varios días como que eso me había abierto un pensamiento que no terminaba de entender, que era justamente una sensación. Me abrió una sensación que digo, esto me está, hay algo a desvelar. Entonces me puse a dibujar, a anotar, a verlo esquemáticamente y dije, si el punto medio es el latido del corazón y ese latido del corazón se divide en tantos, en ese acto segundo, y eso tiene el mismo tiempo que el universo creado, y el corazón es el pulso medio, recordé tantas personas hablando de la presencia y del instante como el único momento que existe. Entonces podemos decir con esta noticia que cada latido de corazón, cada momento que está sucediendo, como este instante en el que estamos, en este caso estoy hablando en este podcast y ustedes lo están escuchando, es el mismo espacio, es un mismo pulso que está constantemente creando el universo. Y no solo eso, que sino que ese pulso está en sincronía con todo el universo, con la información de todo el universo y con la información de todo el mundo cuántico. Y ya se ha hablado de que el ser humano es la medida de todo lo creado, ¿no? Se ha hablado en la alquimia del ser, se puede ver por varios lugares estas referencias, y ese mismo espacio es el que podríamos llamar esencia también, esa esencia interna que pareciera que tiene que ver con el pulso, que justamente está conectado con todo. Entonces ustedes vean hasta el punto que puede llegar lo importante de seguir una corazonada o una sensación. ¿Por qué? Porque la mente va a querer entender la sensación, pero no va a poder. Va a poder una vez que se desarrolle el tiempo y pueda tener referencias, pueda tener, decir, ah, claro, yo salí de viaje porque tenía que pasar por acá, aprender esto, esto otro, y a partir de eso podía, pero en realidad lo que hay antes es una sensación que ya tiene la información. Entonces acá hay un trabajo donde uno empieza a conectar con esa inteligencia natural, con esa inteligencia, como podríamos decir, porque una abeja sabe hacer el panal como sabe, o un hornero hace su casa de barro, o cómo migran las ballenas, o cómo migran las aves, o sea, hay algo en la naturaleza que justamente está conectado a una inteligencia de la propia vida, y el ser, a partir de eso, se puede desarrollar en su virtud. Son muchas cosas las que hemos hablado, pero lo que intento rescatar
es lo importante de la sensación, lo importante de la imagen, lo importante de la corazonada, y no dejarlo como algo romántico o algo que no tiene mucho sentido, sino justamente todo lo contrario, que, que sí que tiene sentido seguir el pulso de nuestro corazón, y más hoy en día, que sí tiene sentido dedicar una escucha a las personas que tenemos alrededor, mirar con cariño, con cuidado, respetarnos, darnos nuestros espacios y seguir ese pulso del corazón. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una virtud que todos estamos esperando ver, escuchar, sentir, y sería una alegría que cada uno pudiera expresar eso que tiene en el interior y aportar eso. Podríamos seguir ahondando en cada espacio que hemos abierto, pero siento que lo esencial está ahí, en la coherencia de nuestro corazón, de nuestro pulso, y que ahí está el sentido, que muchas veces es un sinsentido de los más grandes que hay, pero realmente me invito y los invito a que escuchemos ese corazón y a que nos dejemos llevar por esa fuerza creadora y misteriosa que sin duda tiene un orden de amor increíble, inimaginable. Y bueno, que como especie nos adentremos a explorarla y que volvamos a nuestra función aquí en la Tierra. Muchas gracias a todos y a todas las que estén escuchando por aquí. Seguimos, seguimos con el Salón de los Espejos. Espero que hayan disfrutado, que hayan tenido alguna revelación y bueno, y ahí me cuentan todo lo que sientan, ¿no? De todas estas palabras que han surgido hoy. Para mí son importantes también para seguir y continuar caminando. Nos vemos en un próximo episodio, ya con algún que otro ser del camino. Un abrazo grande y gracias.